Nuevo podcast, estamos aquí, bienvenidos. Bienvenidos, mi brother. Una vez más. ¿Episodio número? Una semana más, 4. 4. ¿De qué hablamos hoy, mi brother? Vamos a hablar de una conversación acerca de Ucrania y Ecuador, de donde somos. Diferencias que encontramos en la cultura. En la cultura, alimentación, familia, En lo personas. que se nos ocurra. En todo lo que, porque vivimos 5 años aquí, sería genial que muchas personas conozcan, ya que me han preguntado cómo es Ucrania, qué tal es vivir en Ucrania, algunos suscriptores también en Instagram, después de los podcasts que hemos hablado, ¿no? Me parece. Perfecto. Veamos qué sale, porque es la temática, no hay nada preparado. Entonces... Sí, es como una continuación del anterior podcast que mencionamos que vivimos 5 años aquí, entonces se da bien hablar de eso, ¿no? Buenazo, Sí, buenazo. se da bien. ¿Hay algo por lo que quieres empezar o...? No, ¿qué tú te costó adaptarte aquí a Ucrania los primeros años de tu vida? Ya porque tú estuviste en Ucrania en el 2005, pero no contemos eso, porque estás usted estudiante. Pero ¿te costó adaptarte? ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Fue un cambio, un shock? Ya que viviste con Yula muchos años en Ecuador y viniste de golpe a Ucrania después de muchos años de no haber estado acá. ¿Cómo fue esa adaptación? O sea, y después te comento yo cómo me adapté. Me gusta. Sí, Entonces empecemos. Ajá. La adaptación, y sabes, tal vez le voy a generalizar un poco porque viví en Estados Unidos y hay una gran diferencia en muchas cosas. No Por vamos eso. a topar Estados Unidos, pero sí hay una similitud en lo que es quizá adaptarse a una cultura diferente o el vivir lejos de la familia, vivir lejos del idioma. Sobre todo del Entonces, por ahí quiero empezar, ¿sí? Entonces, y tal vez esto nos inspire a que tú y yo pensemos sobre el crecimiento que ha habido por esa adaptación, ¿sí? Claro, Cualquier claro. persona que esté considerando quizá viajar, como te han preguntado, a Rusia, había algunos comentarios en tu Instagram, o Ucrania igual. Entonces, mira, enfocándome en Ucrania, ¿sabes? Sí vale mencionar el 2005 un poquito porque mi adaptación la segunda vez, en el 2015 o 2014 que vinimos, ya no fue... Yo ya me sentía de cierta manera adaptado porque ya viví en Ucrania antes, algunos meses. Entonces, 2015... larga historia en pocos segundos, vine a estudiar. 2005, perdón, 2005, sí, tienes razón, 2005. Fue el mismo año que le conocí a Yuli. Entonces, larga historia en corto, le conocí a Yuli, ¿recuerdas? En Cedar Point. Al mes regresé a Ecuador después de ese verano. Al mes me salí de la San Francisco y volé a Ucrania a estudiar ruso. Entonces, la adaptación en Ucrania me dijo, mira, honestamente sí fue... No sé si la palabra es shock cultural, porque no me sentí en shock por definición general, sino si fue todo diferente. ¿A qué me refiero? Mira, el idioma, el clima. Recuerdo claramente que llegué un día de lluvia. Era octubre cuando llegué. Qué curioso, mira. Llegué en octubre también a Ucrania, 2005. Ah, parecidas las fechas. Entonces, las fechas que vinimos en el 2014, qué curioso. Entonces, yo llegué a Kiev, la capital de Ucrania. Yuli vivía en Kiev. Entonces, yo ya tenía un lugar donde vivir. Porque yo venía como estudiante, tenía que vivir en una residencia. Era la ley. Entonces, la visa que me dieron de estudiante... uno de los requisitos era que yo viva en una residencia de la universidad donde yo iba a estudiar. Entonces, mira, imagínate esto. Llegué, era lluvia, era frío, no escuchaba mi idioma alrededor, la gente es diferente, la energía es diferente. Correcto. Porque una de las cosas que quizá topemos hoy, brother, es la diferencia cultural de energía, quizá la calidez que hay y cómo la interpretamos como calidez, ¿no? Los latinos, los ecuatorianos, en Ucrania como quizá a manera superficial se piensa que es más frío, ya veremos qué piensas tú, no sé, pero llegué y apenas entré a la residencia, brother, sí fue algo como choque cultural, porque primero la persona que controlaba la residencia era un guardia militar o algo relacionado con los militares y me hablaba en ruso, me hablaba un poquito, no muy cordial, no digo que era maleducado, pero muy serio, muy estricto como militar. Claro. Y apenas me enviaron a mi habitación, yo vivía con 2 personas de Azerbaiyán. Ellos no hablaban inglés, sí hablaban ruso, pero yo no hablaba todavía ruso, no hablaba yo el idioma de ellos y ellos... Y vivía en una cama chiquita, pequeña, era algo totalmente diferente, en una residencia, baños compartidos, algo nuevo para mí. Obvio, entonces... Pudiese decir, y esto digo como introducción, brother, porque esos 6 meses que estuve como estudiante en Ucrania antes de regresarme al Ecuador, porque decidí regresarme porque consideré que la educación era mejor en Ecuador, sí fueron algo radical. Entonces, la primera cosa que me gustaría mencionar quizá es, hablemos del idioma, brother. O sea, seamos honestos, porque creo yo, y tal vez esto te lleva a Polonia y no quiero desviar, estamos hablando de Ucrania, pero... Pensemos en el shock. Y bueno, tú no sabías ucraniano cuando viniste acá a Ucrania, No. pero el polaco quizá te ayudó un poquito. Entonces, para mí, primero fue el idioma. El idioma, yo no sabía nada de ruso y quizá adaptarme, el aprender. No fue difícil aprender algo de ruso, pero
brother, el comunicarte lo damos por garantizado. Quizá en Ecuador hablas, pides algo, hablas tu idioma, pero cuando llegas a un lugar y no puedes ni expresar lo que quieres, y la mayoría de gente aquí no hablaba inglés. Mi profesora de ruso no hablaba inglés, compañeros míos no hablaban inglés, la mayoría. Entonces sí fue un poco de, me toca aprender. Tú, por ejemplo, ¿algo que quieras decir con el idioma? El idioma no fue muy complicado en absoluto. Polonia, yo viví en Polonia casi 5 años y el idioma es muy similar. Es como comparar el italiano con el español o el portugués con el español. Así que sí fue un empujón. Además, yo me estudié ruso 1 año en Polonia con una profesora. Era intercambio, yo le enseñé español y eso está de moda hasta actualmente. Y me enseñaba ruso. Aprendí unas bases muy fuertes. Esto también me ayudó bastantísimo, un empujón. Y escribir, pero, brother, entonces háblame del choque de idioma quizá entre Polonia y cuando llegaste. Eso sí es brutal. Obviamente, lo mismo que tú es idéntico. Son países cercanos, son hermanos, ¿no? Y pues yo fui de igual manera un académico a vivir, tenía que vivir con académico y... Residencia, bueno, residencia sí, un hotel de estudiantes. Y el idioma desde cero. Nadie te habla en inglés, nadie. La única cosa que sí te puede ayudar a no sentirte solo es que también iban ecuatorianos, también unos 2 ecuatorianos, brasileños, gente rusa, gente de Bielorrusia, estudiar en Polonia. Entonces es genial porque no tienes de otra, o sea, tienes que hablar realmente ahí el polaco, aprenderlo, y por eso es tan rápido, 1 año, igual que en Ucrania, dura 1 año el intensivo de ucraniano o de polaco y después vas a la universidad, así que sales hablando, sales porque sales, aunque seas mal estudiante, sales hablando. Yo no iba a clases mucho tiempo, yo no era muy estudiante, a mí los libros, leer, yo simplemente hablaba en la tienda, me defendía y pues así aprendí rapidísimo, fue genial. Entonces, obviamente el shock es un idioma nuevo, no es como el inglés. Es un idioma completamente... El alfabeto no suena como el español, tiene diferencias aún la gramática no es como la del español. Dinos algo en polaco. Por ejemplo, dinos algo sencillo. Hola, mi nombre es Jero. Cześć, nazywam się Jero, ja mieszkam w Ukrainie. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Y por qué te pregunté eso? Porque incluso te cambia la forma de hablar. Claro, la lengua, el rostro un poco, porque tú usas tus labios se mueven de forma diferente, es increíble. Entonces, igual que tú, haz algo muy entretenido, ¿no? Porque vimos cosas similares que nos llevaron acá como un puente y nos ayudó bastante el idioma ucraniano, ruso. Miren, es extraño, hablamos ucraniano los dos. Yo nunca imaginé que iba a hacer eso, es focazo. Pero sabes, qué curioso, qué bueno que fuimos por el idioma, porque una de las preguntas que más me hacen, que saben que vivo en Ucrania y no sé si te la hacen a ti también, o cuando vivías en Polonia, ¿es difícil aprender polaco? ¿Es difícil aprender ucraniano? Sí, la pregunta ¿Qué dirías popular. tú? A ver, yo te pregunto, Jero, ¿es difícil aprender polaco? No, siendo sinceros, no. ¿Por qué no es difícil para ti? Porque... para algunas personas, es que depende de qué es difícil. O sea, no sé cómo explicarte si es difícil o no. Es que si lo pongo en difícil es que algo que realmente te cuesta y cuesta mucho y tal vez no lo puedas lograr, pero yo diría es un reto más que difícil. Igual es como te dirían, quieres aprender el mandarín. No, es difícil, es un reto. ¿Qué te diré? Es duro porque no se parece nada al español. No es difícil porque yo en 1 año ya hablé, entonces no es difícil. Porque viviendo en Polonia es fácil. Si yo lo aprendiese solo en Ecuador con una aplicación de teléfono, sería difícil ahí sí. Pero como estás en Polonia, es fácil. Solo tienes que escuchar a tus profesores, hablar, tratar de escuchar siempre polaco. Escuchas polaco, no tienes de otra en el bus. Y entonces tu oído se va afinando y se va adaptando, es increíble. Y de la noche a la mañana hablas. Entonces no es difícil. Curioso, porque, sabes, la pregunta te la lancé con truco. Y déjame explicar el truco. Difícil es una percepción. Claro. Y tú ya dijiste, mira, es difícil. En Polonia fue fácil, en Ecuador quizás sería difícil. Y también, mira, no quiero menospreciar. Tú estás... Asumo, y mira, esto es un cumplido, creo que estás menospreciando lo que tomar el trabajo que toma un idioma. Tal vez ahora lo dices fue fácil porque dices, es fácil, solo estudias, practicas y mira, yo creo que le pusiste trabajo, por eso hablas bien polaco. ¿Qué te diré? ¿Había gente, o todos aprendían polaco? Séme honesto. Todos de una, es okay. increíble. Y Entonces... el examen final, hablábamos polaco, obviamente recortándonos, ¿no? Pero imagínate, en Ecuador, uno aprende 5 años en inglés. ¿Por qué? Porque no vive en Estados Unidos. Claro, no hay escuchas solo 1 horita al día, 2 horas, y luego ya te olvidas de todo. Y no es lo mismo. Si tú te fueses a vivir a Cedar Point, por ejemplo, yo fui sin nada de inglés después de haber estudiado en el SEC. Loco, se burlaban de mí los gringos. Yo no hablaba muy bien, me trababa. Y después, al tercer mes, ya hablaba mejor. Claro. 3 meses es muy poco. Después de mi 2º año también ya hablaba muy bien. Estar ahí lo hace fácil, mijo. Entonces, correcto. Aprenderlo en Ecuador lo hace difícil porque no estás correlacionado con la cultura. Entonces, práctica también. La práctica. Y mira, algo curioso, y ahí va, ¿por qué la pregunta difícil? Ese esfuerzo, yo creo que cuando alguien me pregunta igual, es difícil, justo estaba donde mi estilista...
¿Cuándo fui? Hace 2 días. Hace 2 días. Y ella me preguntaba, y es la segunda, tercera vez que me pregunta, no creo que ella se acuerda que me pregunta, me dice, ¿es difícil el inglés? Porque ella todavía no ha estudiado. Ella es súper joven. Y le digo, mira, no creo que es difícil. Yo creo que es cuestión de... Y también es difícil responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que solo es cuestión... Si tú empiezas algo, quiero esto porque es fácil, o si es difícil no lo voy a intentar. Exacto. No es difícil. ¿Qué te diría que es difícil? Difícil sería en este momento entrar a la universidad y aprender medicina general o como ser, no sé, una nueva carrera desde cero, porque es algo que realmente te va a costar mucho más y es que difícil es, no sé qué explicarte, es que todos los pueden hacer. Es difícil de clasificar qué es difícil realmente. Es difícil clasificar. Es que es difícil clasificar esa palabra. A ver, difícil aprender ucraniano, inglés. Para mí, inglés no es difícil aprender. Yo diría esto, brother. Mira, déjame tal vez simplificar las cosas. Yo diría que en vez de preguntarnos es difícil o no, es cuestión de poner el trabajo. Claro, sí. Pon el trabajo y indistinto a lo que te tome. Mira, en mi caso, honestamente hablando, mira, a mí el ucraniano se me ha tornado un poco más difícil de lo que diría es difícil. ¿Y por qué? Porque no le he puesto la práctica, brothers. Y yo soy honesto. Mira, el año anterior me propuse, voy a hablar ucraniano. Mi Sofía es mi motivación. Y si estudié... Es que te lo propusiste. Pero lo propuse. Pero te soy honesto. Mira, también hubo un momento en el que aflojé un poquito la toalla el año anterior. Y ese poquito que aflojé fue empezando porque mi profesora se fue de viaje un mes. Y dejamos luego de las clases, las pausamos y no las retomamos. Y larga historia para decir que se tornó difícil porque dejé de practicarlo en el día a día. Aquí está nuestro Bruno. Duerme, brother. Duerme, Bruno. Entonces, yo creo, brother, simplificando, para no quedarnos todo el podcast en la palabra difícil, es práctica. Si alguien pregunta y alguien está curioso qué tan difícil es en el ucraniano y el ruso, o cualquier otro idioma, el chino, el inglés, con perspectiva, hablando el inglés, yo el ruso, el ucraniano, Jero también el polaco, ruso, ucraniano, inglés, español, es práctica. Y nada más enfocarse en practicar, estudiar, hablar, y es lo que te dio Polonia, es lo que nos da ahora Ucrania, es lo que ahora estoy haciendo más. Práctica. Estudia algo y practícalo, porque solo estudiar, como hicimos el inglés en el Ecuador, pero no lo hablábamos en la casa o no lo hablas con amigos, no practicas. Te sabes el verbo to be, pero no lo hablas constantemente o la gramática. En cambio, en Estados Unidos te tocó, tenías clientes en inglés, en Polonia te tocó, porque no hablaban el inglés. A mí me tocaba hablar ruso. Esa es la clave. Entonces, práctica. Ok, hablamos del idioma. Ya llegamos del idioma, algo interesante. Ya les contestamos a todos los que dicen que el idioma ucraniano es difícil o... Pero yo diría algo también, perdóname, déjame agregar. Claro, adelante. ¿Tú sugerirías aprender un idioma como el polaco o el ucraniano o el ruso? Por supuesto. Te da más oportunidades, incluso si quieres... Mira, analicemos por geografía. En rusos hay un montón de rusos. En polaco hay 40 millones de polacos, incluso no se cuentan los que están en el extranjero. Ucranianos hay muchos menos, obviamente, pero un idioma de ese estilo te ayuda incluso a... Es que es un nuevo alfabeto, es diferente tipo de sonido, conjugaciones, y te va a ayudar incluso a desarrollarte mucho más aquí. Eso quería yo decir, te me adelantaste. Aquí, ¿no? Entonces, tu cerebro necesita también entrenarse, entre comillas, hipertrofiarse como los músculos, necesita entrenarse. Es lo que es. Y si nos lo bloqueamos solo con un idioma, imagínate, los niños actualmente son una esponja. Danilo ya habla 2 idiomas, Sofía también, y aprenden de forma increíble. Nosotros tenemos que entrenar a nuestro cerebro también, no solo con idiomas, sino con cualquier otro tipo de cosas. Pero bueno. Y algo también que quiero agregar, porque ya que nos metimos en el idioma y de ahí saltamos algo más, es para aprender un buen idioma, creo algo que ayuda y algo que me está ayudando. Mire, yo estoy emulando lo de Sofía. Sofía veo que coge una palabra súper rápido y demás. ¿Cómo lo hace? Porque ella no duda al practicar. ¿A qué me refiero? Aprende algo nuevo y lo repite. Si se equivoca, no se está autocriticando, no se siente con vergüenza. Y creo yo que los adultos, cuando aprendemos un idioma, o ya sabemos algo, pero nos da vergüenza practicarlo. O decimos, no me quiero equivocar, qué vergüenza llamar a alguien y hablar. Entonces, una sugerencia que daría a todos, y mi brother, quizá esto no aplica ahora a ti y a mí, pero te lo digo viéndome en un espejo, Leo, practica más. Y si nos estás escuchando, viendo, practica más. Es práctica, punto, es práctica. ¿Estamos? Idioma. Perfecto. Okay, algo más, mi brother, ya hablamos del idioma. ¿Qué otra cosa le ves como diferencia cultural, Ecuador-Ucrania? Uy, ¿qué te diré? Es que es otro país. Hablemos de la gente. Dame alguna diferencia que tú quizá, esa manera de actitud o a manera de... ¿Qué te diré? Sí, mira, actitud es que la gente latinoamericana, y eso no es un mito, un estereotipo, es más espontánea, ¿sabes? Es más de... ¿Qué te diré? Sí, más espontánea. La gente aquí es un poco más reservada. Yo de lo que he visto en Polonia, obviamente sí. Y te doy un ejemplo, es que es cultura también. A los polacos, por ejemplo, si a un amigo yo le decía, como a ti o amigos o panas de Ecuador, se les abraza, oye, loco, qué buen entrenamiento, loco, qué clases de biología estudiamos hoy día, ¿le abrazas? El ecuatoriano no te va, o chico de otro país, depende también de cómo fuiste criado, no te va a ser así, ¿verdad? Yo a todos los polacos al inicio,
Así, oye, pana, y me hacían así, me decían, no me hagas eso, todos. ¿Se sentían incómodos? Se sentían incómodas, claro, sí. Y imagínate, chicos de Erasmus, de España, de Portugal, no, en absoluto. Entonces, un poquito de reservados, la gente reservada, tal vez por el estilo de cómo se les van criando, y también mi esposa me ha explicado esas cosas. Y sí, es diferente la cultura. Como te digo, es gente eslovaca, ¿no? Por ejemplo, también de Checoslovaquia, también estuve ahí, en República Checa, perdón. Eslava, también, pero estuve en la República Checa, en un académico también, cuando fui a hacer la visita de Polonia con un amigo, y pues la gente es parecida, toda esa región también, ¿no? Entonces, resumiendo eso, sería que tú consideras que los latinos somos un poquito más abiertos, espontáneos, más abiertos, no son tan avergonzados. Y en Estados Unidos, tú sabes, fuiste a Cedar Point, latinos también fueron allá. Es que todas las culturas son diferentes, son rincones diferentes del mundo con diferentes tradiciones que son buenas también. Aquí la gente también es cool, súper cool, ¿no? Cool. Te cuento algo yo de manera personal, por ejemplo, y quizá complementario o contradictorio a lo que dices, no contradictorio, complementario más, ahora que lo pienso bien. Mira, somos más espontáneos los latinos, pero y lo que comparto es mi experiencia, ¿no? Pero también veo yo que aquí, si bien son un poco más cerrados quizá a la primera interacción, una vez que estableces algún tipo de relación, son gente quizá que se abre más. Y es decir, tal vez yo noto, y esto nuevamente mi percepción personal de mis experiencias cuando viví en Ecuador, ahora vivo aquí en Ucrania, en Ecuador quizá yo me conocía con más personas, amigos, conocidos. Es más fácil hacer conocidos, pero quizá no hay mucha profundidad, o yo no logré mucha profundidad. Es como que quizá hay mucha sonrisa, pero no hay mucha autenticidad en la mayoría de casos. Y no estoy generalizando, puede ser solo mi experiencia, pero a lo que voy es que aquí, con las pocas personas con las que he entablado algún tipo de amistad o conocido más profundo, creo que hay un poco más de profundidad en la relación. Y, ¿sabes? También ahora, mientras digo esto en voz alta, me doy cuenta que esto es mi percepción. En cualquier país te puede pasar. En Ecuador también tuve amistades súper profundas. Claro. Aquí también tengo conocidos súper generales. Pero quizás es algo que quise mencionar porque, a manera general, los latinos somos más cálidos y aquí quizá un poquito más fríos, por poner alguna etiqueta. Pero una vez que los conoces, son también, a mi percepción, cálidos. Sí, son cálidos. Es diferente tipo de calidez. Yo creo que no hay que, ¿sabes? Y menciono esto porque no quiero que nos hagamos una idea, tal vez, el estereotipo. Los mejores que somos. Que no. Son y al estereotipo que me refiero es que tal vez, y esto yo escuchaba antes, que los rusos, que los ucranianos, que los polacos son fríos, que no son gente muy... No, ¿sabes? Yo personalmente diría que no. Que tal vez es las primeras impresiones y jamás, incluso tomemos este ejemplo de la cultura ucraniana ecuatoriana, no nos dejemos llevar por una primera impresión. Porque honestamente, y esto quizá ya lo llevo al término de desarrollo personal de mi persona, yo creo que lo que nos encontramos con alguien es un espejo de lo que nosotros somos. Es decir, si tú eres cerrado, si tú eres una persona que juzga, si eres una persona superficial, te vas a interactuar más con esas personas. Es una ley de la atracción, llamémoslo de esa manera. ¿Sí? Uno es un imán. Y si uno es más genuino, sincero, tienes más empatía, vas a conectarte más con esa gente. Por lo menos es lo que me ha sucedido. Mira, 5 años en Ucrania, brother, de corazón te digo, jamás me he topado con alguien negativo o alguien que no me ha traído una buena experiencia aquí. Bruno está un poco emocionado. Tú cuéntame, entonces... Sí, pienso igual, pero quiero hacerte una pregunta un poco no incómoda. Dale. Hablando, porque es interesante todo lo que dijiste. Entonces, ¿tienes amigos aquí en Ucrania? Sí y no. ¿Cercanos? Sí y no. Ahora, muy buena pregunta. Sí, no. ¿Por qué digo sí y no? Y porque justo tocas el tema de que tenías amigos en Ecuador. Y yo, no viéndolo, tenías muchos amigos en Ecuador. Muchos, ¿no? También. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio, ¿no? De amistades aquí en Ecuador y en Ucrania? ¿Tienes más amistades? ¿Te encuentras con más gente aquí? ¿Tienes más reuniones aquí con amigos? ¿Sales de vez en cuando a ocio, jugar un billar? Coméntanos. Perfecto. Voy a explicar por qué dije sí y no. Sí, porque conozco gente quizá y depende de la definición que uno tiene de amigo, Conocidos, ¿no? Y amigos, porque ¿verdad? Es a lo que voy. Tal vez vale aclarar por ahí. Entonces... Voy a poner una pequeña definición que quizás es algo más generalizando. Amigo con alguien que tienes quizá un poco más de relación, quizá algo de interacción, puedes contar con esa persona, quizá le invitas a tu casa. Sí. Ya, pensemos que eso es un amigo, ¿sí? Y quizá un conocido, alguien con quien no necesariamente hay una interacción muy cercana, no hay mucha confianza. Entonces, profundidad, yo mismo me doy cuenta que, y esto es interesante, mira, brother, tal vez esto también te coge por sorpresa, pero yo creo que, como dije hace unos segundos, lo que uno es, uno recibe más. Y yo, de manera proactiva, yo no he buscado ser amigo de otras personas a la profundidad que
que quizá pudiese haber querido como lo tenía en Ecuador. ¿Por qué? Porque como dije en uno de los podcasts anteriores, mi intención inicial de venir a Ucrania fue autoconocerme más, pasar más en soledad y es algo que este año recientemente, el 2020, finales del 2019, que me fui a Estados Unidos, me dije, ya estoy listo para conectarme con más gente. Y mira, a manera de persona, no creo yo que tengo problema de conectarme con alguien cuando quiero, pero yo mismo decidí no conectarme mucho y honestamente respondiendo, no considero que tengo muchos amigos aquí. Es más, no necesariamente tengo amigos aquí. Lo dices de forma tan elegante, pero esto no es triste. Te veo que buscas una manera de decir, todo bien, pero no tengo amigos. No. ¿Por qué voy con, y por qué le explico a esto? Yeah. Porque yo creo que el tema de una amistad, a manera cultural, lo hemos percibido como que tener amigos es bueno, no tener amigos es malo. Sí. Y yo considero que hay que irnos más profundo a la conversación. Es decir, no se trata de cantidad, también obviamente es importante el tema de calidad, pero también es para mí, hasta este punto igual, importancia de la soledad. Ahora, no digo que una vida feliz es una vida solitaria, por supuesto que no, pero la palabra soledad o la soledad tiene una connotación negativa. Pensamos que está mal estar solo, lo vemos como algo negativo, cuando en realidad yo considero, y por mi experiencia y también por mis estudios, brother, que la soledad es una oportunidad para conocerse más. Ahora, la soledad súper aislado también te puede aislar de manera negativa, ¿no? Somos seres de comunidad y demás. Entonces, mira, respondiendo a tu pregunta de forma directa, dije sí o no, porque sí conozco personas que pudiésemos etiquetar como amigos, pero más yo no me he interesado en desarrollar relaciones. Y mira, te cuento algo curioso, tal vez no saliéndome de tu pregunta, pero me fui a Estados Unidos, ¿sí? En diciembre. Sí, claro. Y desde ese momento conocí a varias personas con las que en los últimos diciembre, enero, 2 meses, ni 2 meses, porque el evento fue a inicios de diciembre. En Estados Unidos. Mes, una semana. Y con esas personas, 5 en puntual, me he topado o he conversado por Skype o mensajes mucho más seguido que con cualquier otra persona aquí 5 años. ¿Por qué crees que es eso? Porque tenemos una visión, una filosofía muy paralela. Estamos en la misma página. Entonces, eso quiere decir que en Ucrania, no me malinterpretes, en Glutz no has encontrado algún grupo de personas con las que puedas de forma paralela tener los mismos pensamientos. Porque tú me dices que fuiste a Estados Unidos y con esas personas que por Skype hablaste, tuviste más conexión, así entiendo que todos esos 5 años viviendo con esos conocidos que aquí tienes. Mira, interesante tu pregunta. Primero fui a un evento donde era organizado por una empresa que de una u otra manera, si tú participas en sus programas, la gente que viene tiene ciertos principios similares. Entonces, ya de por sí es más fácil en un evento así conocer gente como la que tú quieres. Es, por ejemplo, te pongo una idea, te vas a un congreso fitness, vas a conocer gente que le gusta el fitness. Pues, entonces, aquí tú relacionarte con gente que conoce fitness es un poquito, bueno, te puedes hacer un gimnasio, pero no es tan tradicional. Entonces, a lo que voy, para mí fue fácil por 2 cosas. Uno, el ambiente se daba y 2, yo buscaba. Yo dije, voy a este evento a conectarme con gente. Ahora, aquí en Ucrania, 2 cosas. Yo no he buscado de manera proactiva o debería tomar un paso hacia atrás. Intenté. ¿Recuerdas que creé un mastermind aquí contigo, con algunos amigos? Sí, es una conversatoria. Hace un año, un conversatorio, un mastermind, una reunión semanal para conversar. Y no duró más de un par de meses porque había intereses diferentes. Sí, notamos que había intereses, pero después eso va por otro tema. Otro tema. Entonces, respondiendo a tu pregunta nuevamente, pienso yo que es 2 cosas para cualquier persona que vive en el extranjero. No creo que es Ucrania el problema, no creo que es Alemania, no creo. Yo pienso que es uno. Entonces, hacer 2 cosas. Uno, decidir uno ser lo que uno quiere recibir. Y 2, uno también aceptar las diferencias culturales de donde uno está. Leo, me gustaría que sea más fácil, que la gente sea cálida como en Colombia, Ecuador. Por algo te fuiste a donde estás. Pon de trabajo en conocer la cultura, cómo interactuar, porque te puedo decir por experiencia y también teniendo esposas ucranianas, es cuestión de conocer la cultura para saber cómo entrar en el corazón de las personas. Entonces, esa es mi definición. Yo no he sido proactivo y este año, más allá de que en Ucrania quiero conocer más personas o no, quiero conectarme con más gente. Incluso yo he dicho a varios de mis clientes y conocidos, es una de mis debilidades que la quiero volver fortaleza, la de conectarme con más personas. ¿Tú qué me dirías? Igual algo parecido a lo tuyo, ¿no? O te lanzo la misma pregunta, brother. ¿Cuál? ¿Por qué piensas tú? Porque no te lanzo la misma pregunta porque sé la respuesta, más bien la pongo de un poquito giro para ver qué valor aportas. ¿Por qué quizá tal vez para ti ha sido fácil o no fácil, o has querido o no, conectarte con más gente aquí? Sí he querido conectarme con más gente, pero el tiempo también. No creo que sea una excusa porque mi prioridad en este momento es dar mucho más tiempo a mi familia y de vez en cuando sí salgo con uno que otro conocido. Sí tengo un amigo aquí que podría decirlo, pero la cuestión es que yo soy un chico mucho más familiar, ¿sabes? Por ejemplo, yo prefiero realmente ir a tomarme un té, un cafecito a casa de mi suegra,
donde es súper cálida la atmósfera, que irme a pegar yo que sé, una cerveza con un amigo que sí le conozco, le puedo escribir por el WhatsApp, yo que sé, y nos vamos a un café, pero de vez en cuando, sin exagerar, no es que soy un ermitaño que solo pasa ahí. Y no está mal, brother. Sí lo soy. Mira, sí lo déjame soy, decirte algo, y mentira. ya que dijiste la palabra, yo no creo... Es más, hagamos una pequeña pausa ahí para chequear la Nos cámara. vamos a los comerciales. No hay Vamos, comerciales. es no hay que la comerciales. cámara está por apagarse. Y vamos a... Pequeña pausa, dale. Vamos a volver a aprender. Vamos. Volvimos, entonces, nos quedamos en ermitaño. Y mira, ¿por qué mencioné y quise hacer una pausa ahí? Porque nuevamente no creo que es un mal contexto. Yo reitero y me encantaría, y te digo de mi experiencia, yo sé que tal vez esta no es tu experiencia, pero te invito quizá, o a los que nos escuchan, prueben agregar un poco más de soledad a sus vidas. Porque mira, tú conoces, mi brother, tú me conoces cuando yo era en mis 20s. Era una persona mucho más social, hablemoslo así, conectado con mucha gente, saliendo todo el tiempo, siempre teniendo algo o con alguien que hacer algo. Y en contraste con lo que hice en Ucrania o hecho hasta este punto, estos años entendí quién es Leo, entendí qué quiero, cuál es mi propósito, realmente mi intención en esta vida, cosas que muchos jamás descubren o lo descubren muy tarde porque no se han dado el regalo, mi brother, el regalo de la soledad. Y mira, tal vez, y ahora que lo digo en voz alta, tú también te lo has dado, quieras o no, al estar en Ucrania, brother. Mira, me hablabas en Ecuador. Es difícil comparar quizá, nacimos en Ecuador, es más, estuvimos en la escuela, universidad, conoces gente, quieras o no. Entonces, claro. aquí estamos como familia. Y si bien, por ejemplo, tú prefieres estar más con la familia, igual yo también, ahí también voy a agregarle balance a la conversación. Diría yo, desde mi perspectiva es importante conectarse con gente. Y ahora que estamos en el internet, te soy honesto, no creo que es mandatorio físicamente. Sí, las relaciones en persona tienen un excelente valor, pero es la percepción de las cosas. Como te digo, mi brother, de manera digital, gente que está, por ejemplo, en Brasil, en Alemania, en Bali, ¿sí? La persona con la que más hablo, John, que te he comentado. Ayer hablaba con Nat, que ella está en Brasil. Hablaba también con un amigo que está en San Diego. Entonces, Jonathan también allá en San Diego, Los Ángeles. Entonces, hablas de una conversación inspiradora de 1 hora por Skype, que sí, entiendo el valor de sentarte, un cafecito en persona, pero prefiero yo conectarme con gente que está en la misma, que compartimos ciertas virtudes, principios y filosofía de vida, a que quizás solo salir a pegarme un billar por quemar el tiempo. Yo ni siquiera estoy de acuerdo. Es que también depende porque... yo creo que es muy aburrido a veces salir con la misma persona que comparte lo mismo que tú. Es que si piensas diferente, tienes un amigo que piensa diferente. Digamos que yo me dedico a Imparable, a eso del marketing en línea, a mis aplicaciones, y él puede tener un bar o un club de billar y salimos a tomarnos un café y yo aprendo algo de él y él aprende algo mío. Entonces, yo creo que la esencia está en tener de todo un poco, amigos de todo un poco, conocidos de todo un poco. Yo no dije amigos que piensen igual. No, pero que estén en el mismo círculo. Que tengan una misma filosofía. Filosofía, exacto, pero digamos que alguien no tiene la misma filosofía. Te pongo un ejemplo y sin dar nombres, claro, ¿sí? Claro. Porque... Claro. Pero a mí, por ejemplo, en el tema, y no nos desviemos mucho, pero vamos por ahí, brother, el tema de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que quizá no comparten una filosofía, ¿sí? Hablemos términos, personas que vegetarianas, veganas y demás. Y no diciendo que eso nos separe, pero a veces hay extremos, ¿no? Entonces, a veces uno mismo decide, no puedo compartir quizá una mesa o una interacción con tal persona porque hay un choque o no hay respeto o a veces es mucha fricción. Voy a poner un ejemplo puntual porque no quiero que esto sea muy ambiguo. Mira, con la gente que me conecto ahora de Estados Unidos, no es que hablamos de lo mismo, nos interesa lo mismo. Es más, y sin desviarme mucho, la persona con la que hablaba ayer me dio algunos consejos para con Julie. Y lo quieras creer o no, brother, ayer vi una película con Julie. Y te digo, lo quieras creer o no, porque tú sabes que no veo películas. Entonces, no es que hablábamos de lo que a mí me gusta, pero hay una integración por un fundamento, una filosofía de vida que tenemos. A eso me refiero. Entonces, y también creo que es cuestión de preferencias, porque, por ejemplo, yo no disfruto, y tengo que ser honesto, quizá ir a pegarme un trago. En este instante, ya hice eso. No trago, solo un café, billar, jugar con amigos, el cine. Claro. Sí, son creo que hay diferentes cosas, pero bueno, yo creo que los dos tenemos su aporte ahí en el que estoy totalmente de acuerdo contigo, en el que la variedad agrega valor. Sí. Y también considero que cuando hay un cimiento de principios, ciertas aspiraciones, porque hay incluso ciertos intereses en común. Una de las cosas que fuera de hermanos nos conecta mucho es el fitness. Bueno, y no solo el fitness, somos hermanos, pero date cuenta, hay ciertas cosas que nos llevan uno al otro. También, que somos personas más familiares, que en este instante es por ser padres. Entonces, que nos gusta estilo de vida saludable. Sí. ¿Qué dirías tú? No, igual que tú, lo mismo que tú. Solo que quería en este podcast un poquito extender más el tema de
más cosas de Ucrania. Dale, pero dale, vamos. Solo es un tema, ya Tienes se acaba. razón. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Tenemos 10 minutos más. Ya, 10 minutos seguro, 10 minutos Sí. más, porque quería preguntarte más cosas, por ejemplo, de cómo te llevas con tus suegros, cómo nos llevamos con nuestros suegros, Dale, de una, vamos. cómo nos llevamos con, yo que sé, aquí, cómo es el clima en comparación con Ecuador, cosas más que a la gente le interesaría saber. Por si quiere viajar a otro país, si el clima es lo que importa, porque muchas personas han dicho, Dale, yo, ¿cómo ¿cuál voy a quieres? vivir sin el sol? Yo creo tú que... ¿Cómo te Relación llevas? familia, ¿quieres Relación eso? familia, ¿cómo tú te llevas con tu familia? ¿Cómo crees que tú hay mucha diferencia en cómo interactúan las familias latinoamericanas o en Ecuador, nuestra familia, con las personas de aquí? Es decir, ¿tú disfrutas de encontrarte con tus familias, con tus suegros? ¿Eres una persona que ve diferente y por eso te alejas? ¿O te sientes como en casa con ellos? Interesante. Mira, yo creo, la pregunta es muy curiosa. Yo voy a responder como me siento ahora, Sí, ¿no? Porque sí. imagino que esto de cambiar, evolucionar, pero yo creo que nuevamente se conecta para mí con la relación de gente, no solo familia. Y, por ejemplo, hablamos de los familiares de Yuli, porque es la familia de aquí, ¿no? Sí, eso me Entonces, refiero. la mamá, los tíos y demás. Disfruto de su compañía. Obvio. Sí, vamos a los eventos. Aquí en Ucrania, como ves, hay un montón de celebraciones. Y también reconozco que no tengo muchos intereses. Entonces, si interactuamos es porque somos familia y demás, y la familia nos une, pero tal vez no he encontrado puntos en común en los que quizá hay intereses como para fuera de lo familiar interactuar más. Eso por lo menos a mí me ha pasado. Sí, porque yo creo que me refiero a que a veces pintan la película bonita de que, por ejemplo, el suegro... No, tú, por ejemplo, con tu suegro, digamos, te necesitas ver el fútbol americano, ¿no? Y con la cerveza y felices. Un tipo de interacción más íntima. No lo tienes con tus suegros. Solo vas, por ejemplo, a eventos, sentarte en una mesa, comer y se van. No, me refiero. ¿Cómo ves tú eso en Ecuador? Por ejemplo, ok. porque en Ecuador yo sí estoy consciente que salíamos un poco más con la familia. ¿Te acuerdas? Había eventos en los cuales bailamos, había juegos que la gente se ponía un huevo aquí. No como esos juegos de bingo en la Navidad. Me refiero a eso. ¿Cómo tú ves el cambio diferente en Ecuador y en Ucrania? ¿Es positivo, negativo? Mira, ¿Extraña esas cosas? Un Es poquito háblanos de curioso, eso. ya veo a para que dónde la gente también vas, se dé ya cuenta. veo a dónde vas. Por ejemplo, reuniones familiares que hacíamos en Ecuador, que hay baile, que hay más cosas. Y lo que he visto aquí en nuestras familias, la tuya y la mía, creo que aquí es más, que no hay mucho de eso. Sí, no hay mucho quizá actividades en las reuniones, ¿eso te refieres? Sí, actividades, pero son diferentes tipos de actividades, ¿no? Son totalmente diferentes. Por eso todo esto se lleva a una conclusión de que aquí la gente es un poquito más reservada en esos aspectos, porque yo no he visto aquí que jueguen, por ejemplo, proponle a tus... No sé, aquí la gente es otro tipo de encuentro, mijo. Por ejemplo, sales a caminar tú con tus suegros al parque en la noche con tu Sofía y con Yuli, No todos sé juntos. si eso haría igual en Ecuador. Todos juntos. ¿En serio? No, o sea, es broma. Y salíamos con nuestros papás a una comida No, siempre. pero es que comparemos, no creo que hay, desde mi perspectiva, cómo comparar mis papás y los papás de Yuli. O sea, A eso me refiero. ¿Hay diferencias? Porque son dos culturas diferentes. por cultura, dices tú. Y por todo. Mira, por unión familiar. Te voy a hablar de algo interesante, por ejemplo. Cuando yo llegué acá, me acuerdo que el papá de Yuli, la primera vez que vine en el 2005, o sea, no digo que no lo sé ahora, pero te digo cómo me recibió. Súper cool. Él me enseñó algunos trucos con algunas, ¿cómo se llaman esas pesas? Las pesas rusas. Las pesas rusas tienen un Kettlebell. nombre, el kettlebell, pero Kettlebell. no sé cómo se llama. Bueno, él me enseñó unos trucos que él sabe porque él estaba en lo militar y me hablaba de sus historias. A eso me Él era refiero. cool, o sea, me encantaba conectarme con él. Ahora nos hemos alejado un poco porque los papis de Yuli no viven juntos, entonces tal vez eso también creo de separación. Yo creo que mi experiencia fue que él era súper cool. Ahora igual, por ejemplo, Chévere. en nuestro hogar, yo creo que es más fácil interactuar con tus padres porque son tus padres, ¿no? Entonces, se me hace un poquito difícil poner una comparación, pero tal vez enfocándome en lo de la cultura en actividades, yo creo que cada uno tiene su cultura, tiene algo que aportar. Porque, por ejemplo, aquí, el papito de Yuli me llevaba, el primer año que yo estuve aquí, me llevaba como a pasear a los bosques, hacían fogatas. Sí, sí, me ese quería tipo de demostrar lo que encuentros. hacen. Y es chévere que hace mucho eso también, en Sí. comparación que Ecuador no es que se va mucho al campo. Si te das cuenta que aquí la gente cuando es verano se va mucho a campo, al bosque, a Pero date acampar. cuenta de Gaby, ponte nuestra hermana. Sí. Yo creo que él con el novio, ellos hacen un montón de cosas. Yo no sé, yo creo que es bien diverso. Bien diverso, son diferentes cosas que hacen. Cada domingo Sí. Gaby, incluso con la familia del chico Eso y es todo, chévere. salen un montón. Eso Entonces, es chévere. Sí, yo creo que todo es unión. Aquí también es lo mismo. Un poquito tal vez, ¿qué te diré? Es diferente tipo de calidez, como te explico. La gente es súper cálida aquí, pero es un poco distinto. Tal vez tú y yo somos fríos, bro. No, al revés, al revés. Algo que quería comentar aquí es que incluso hablé con mi esposa de eso, y no es que estés desprestigiando aquí la cultura, ¿no? Sino que aquí, por ejemplo, yo les enseñé a que se da besitos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, yo cuando me fui, como dato rápido, me fui a España, ahí trabajaba una chica de Venezuela.
Y pues me daba 2 besos. Yo le di un beso medio frío yo y me dio tan cálido el beso. Y me hizo, yo le dije, discúlpame, es que he vivido muchos años en Polonia, en Ucrania, ahora soy uno de ellos. No, mentira. Y me dije, discúlpame, y me dio otros 2 besitos. Por ejemplo, aquí yo entré, buenos días a la mamá de la Bogdana, la primera vez que le di, hola. Y se puso tiesa, como rojita. Ah, ya entiendo a dónde vas. Y después yo ya le enseño, le digo, o sea, hay un besito, soy tu nuero, así, cariñoso, y ahora me da súper bien, me abraza. Una que otra vez se olvida. Y el papá también, yo les abrazar mucho, le doy un beso al papá, a mi suegro, y un poco como que se ponían fríos, pero ahora, yo sí, cuando alguien te abraza, tú sientes como se pone tieso, ¿no? Incómodo. Ahora yo siento que están ya más abiertos, más relajados. Aquí, por ejemplo, tú tienes una amiga que te presenta en Ecuador, un amigo tuyo. Tú como, hola, ¿le dices? ¿Aquí? A una amiga en Ecuador. En Ecuador, no, en Ecuador creo que es un besito. Un besito, ¿no? pero aquí no, aquí eso no ni se hace. de fundas. Entonces, a eso me refiero. No estamos desprestigiando, obviamente, estamos comparando diferentes tipos de aproximaciones a conocerte una amiga, ¿no? Aquí es con la mano. Y yo una vez aquí he dicho, aquí nunca se da la mano a una mujer en mi país. Y la Bogdana me quedó viendo así porque me presentó una amiga de ella, yo le quería dar un besito. Fue hace años de eso, cuando vine acá. Y le dije, en mi país nunca damos la mano a una mujer, pero va a ser una excepción aquí. Y le di la mano, porque es raro dar la mano a una mujer, loco. O sea, porque todos estos años nos han estado enseñando que tienes que dar un besito, un gusto en conocerte, pero aquí es... Incluso a veces ni siquiera por cuestiones culturales. En Ecuador, por ejemplo, tú estás con una amiga, nos encontramos, que yo nunca le he visto, tú no me vas a saludar solo a mí, vas a decir, te presento a Natalia, Natalia es Geo, Geo, Natalia, un gusto, y seguimos hablando, pero aquí no hacen eso. Nunca me han hecho eso a mí. Entonces, también son cosas interesantes que quisiera hablar en otro video. De eso quería más hablar en este podcast, pero es interesante. Podemos hacer una segunda versión. ¿Qué dicen? Un segundo capítulo, ¿verdad? Y luego me da su percepción también de lo que tú sientes, ¿no? Hay varias diferencias, tienes toda razón Sí, en eso, diferencias. brother. Y veo, y si yo todo lo que hablamos desde mi perspectiva pudiese resumir en una cosa es, lo que Jero y yo, bueno, voy a hablar por mí. Todo esto, lo que he dicho, es mi percepción. Porque me doy cuenta que cada uno tiene una experiencia, no solo tú y yo, y capaz por ahí no topamos algunas cosas quizá en un futuro episodio, pero la percepción de uno define la experiencia de uno. Entonces, todo lo que hemos dicho, si hay similitudes, creo que no topamos mucho las diferencias, que también hay un montón. Un montón. Entonces, diferencias, hay un Pero montón. es cool. Yo creo que... Nuevamente, una frase, todo esto es, Ucrania no es bueno, no es malo, Ecuador no es bueno, no es malo, nada tiene significado. Uno le pone el significado empezando con su actitud, porque yo me doy cuenta de algo, brother, y estas es mis palabras casi finales del podcast, y es, lo que uno ve en Ucrania, Ecuador o lo que sea, es una proyección de lo que uno es en el interior. Si tú eres una persona insegura, limitada, juzgas, eso vas a ver a tu alrededor. Si eres una persona en paz, que busca dar amor, crear, ayudar, eso vas a ver a tu alrededor. Entonces, fuera de las diferencias de idioma, cultura, besos o no, uno, si quiere tener una excelente experiencia en cualquier lugar, uno tiene que trabajar en su interior, uno tiene que ser una persona de ejemplo, y ahí las cosas se tornan en una mejor experiencia, porque no es Ucrania, no es Ecuador. Mira, a donde sea que tú te vayas y a donde sea que tú y yo vayamos, brother, no sabemos qué nos depara el futuro, Ucrania más o lo que sea. A donde sea que vas, ahí estás. Claro. A donde sea que vas, te vas contigo. Entonces, mucha gente dice, quiero buscar un mejor lugar, que la gente sea mejor y me voy a otro país. Pero tú sigues yendo contigo mismo. Tal vez hay una playa y no es frío, pero sigues siendo tú. Entonces, si quieres realmente vivir en un paraíso o lo que sea, o mi perspectiva, brother, es trabajar en tu interior. Correcto. Sí, ¿Tú es qué un buen dirías? mensaje. Más que todo, no es que quiero dejar un mensaje, solo quiero que... Es que no que... No, o sea, es como soy, brother. Claro. Más que todo, me dejas frío porque quiero compartir anécdotas. No, dale, es que... No, nada, es que es súper cool, Si tienen la oportunidad, pueden ir a otro país a becados, conseguir que sea unos estudios, viajar en World and Travel, es increíble. O sea, estar en otro país te va a ayudar bastantísimo a abrir mucho más tu mente y a correlacionarte con otras culturas, como lo hicimos aquí en Ucrania, que yo nunca era un chico de salir a bosques, a la naturaleza, a coger hongos. El anterior año la mamá me invitó a coger honguitos. Aquí le gusta a la gente caminar hongos. Yo decía, ¿qué es eso? En Ecuador nunca hacen. Y es bonito cogerlas. Aquí sabes los diferentes tipos de temporadas y diferentes frutas, coger las frutas, esperar ese tiempo. Todo tiene sus cosas positivas y es increíble. O sea, Ecuador y Ucrania se complementan y son cosas chéveres. ¿Qué es ¿no? algo que extrañas de Ecuador? Con eso sabemos. En Ecuador, que extraño. Algo que te gusta de Ecuador y que te hace falta aquí. La familia. Eso nomás, la familia nomás. Porque, ¿qué te puedo decir? La playa es algo
no es tan significativo, ¿no? La playa, los amigos que ya se olvidaron de ti a veces. Más que todo la familia, los conocidos, por ejemplo. Extraño ir a visitar a mi hermana, conocer a su novio, a ver a mi papá. Esas cosas más que todo, que no me quiero poner un poco cursi, pero saben a dónde voy con todo esto. Claro, la familia es... No sabemos si está grabando la cámara, pero... ¿Cómo que no sabes, bro? ¿Por qué pasó más de 30 minutos? No, está bien. Ah, ya, chévere. Bien. Eso Un gustazo. Aguanta, brother. Quiero decir algo de lo que Ah, dijiste. claro. Espera. Pero espérate. De lo de Ecuador. Sí está grabando. Escucho el rodito del... No, está grabando porque recién esa campana demostró 40 minutos. Ya, y paramos al 25. Ya, eso lo puede grabar 38 minutos. ¿38? Ya, la tarjeta. Puedes chequear si sigue grabando. Claro. Pero no pares nada. Claro, vamos a chequear Solo acá. está chequeando Jero si sigue grabando la cámara. Tenemos 2 minutos. Dale, listo, 2 minutos. Se apaga la buenazo. cámara. Se apaga, ok. Lo que quiero decir es eso. De Ecuador, ¿por qué te preguntaba qué extrañas? Porque tal vez eso, brother, te ayude a pensar. Tal vez no podemos tener a mi papá, a mi mamá, a mi hermana aquí en este instante y sería lo que más queremos, pero algo sí podemos hacer. Pensemos, podemos tal vez comunicarnos un poco más, tal vez podemos... Es algo que quiero hacer más con mi hermana, bro. Sé que la diferencia de horario a veces nos limita, pero me comprometo contigo en este podcast, brother, a conectarme un poco más con mi familia, con mis padres, con mi hermanita, pero igual... Sigo con la recomendación. ¿Quieres encontrarte, brother? Desaparece un tiempo de tu país. Yo sé que muchos no están de acuerdo. Pero bueno, ahí está. Mi brother, gustazo tenerte aquí. Listo. Mi brother, ya lo haremos más chistoso, divertido. Más chistoso. Ya me decía antes de que empecemos, brother, compartamos más anécdotas, no tan educativo. Tienes tu canal, deja de dar lecciones. No me dijo eso. Algo así, pero... Ya, listo. Es todo. Un fuerte abrazo. Gracias, chicos. Gracias. Suscríbanse, escuchen abajo. Entren a la página web, ahí está Spotify, Apple Podcast. Bueno, ya saben. Abrazos. Gracias.